Bienvenidos, esto es Acti, tu podcast Fuera de lo Común. Yo soy Corina. Yo soy María Emilia. Yo soy Mariana. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Ya regresamos y Acti te explica cómo. ¿O no? El episodio de hoy está basado en nuestro interés por explicar y comentarles un poco también cómo será el regreso a las actividades laborales. He escuchado el tema de regresar a la nueva normalidad. Pana, si es nueva, no vamos a regresar a esa. O sea, etimológicamente no hay nueva realidad a la que regresar. Es simplemente... Exacto, no es la normalidad. Exacto. No, sino que tenemos una nueva forma de vida. Esa es la realidad. En realidad es una nueva forma de convivir con el virus en la calle. De convivir con el virus y con las personas portadoras o no de él. Exacto. Entonces, el interés de este episodio no es incrementar la psicosis con la que todos vivimos ya, o decirles cómo tienen que vivir a partir de este momento, porque para eso están los gobiernos de nuestros países. Sí. El hecho es que tenemos que tomar en cuenta ciertas medidas. Entonces, nosotras nos hemos dado el trabajo de recopilar algunas medidas y recomendaciones. Ojo, esto no significa que van a hacer al pie de la letra lo que dijeron las 3 mujeres de Acti. Son recomendaciones. Con un sentido crítico, ustedes aplicarán las que mejor les convengan. Es importante aclarar, ¿verdad?, que ninguna de nosotras somos especialistas, ¿verdad?, en conservación, restauración, en bioquímica, en química, ¿sí? Es importante. Infectólogos, etcétera. No somos. Compartir es que la información que nosotros hemos recaudado de webinar, de conversatorios, de conferencias, de seminarios que hemos asistido de manera virtual y que nos ha parecido importante compartir y comunicar a través de este episodio. Nosotros lo que somos es archivólogos, bibliotecarias, como ustedes, que estamos ocupadas, no preocupadas, ocupadas en ver cómo vamos a trabajar el proceso para protegernos a nosotros mismos, proteger a nuestras colecciones, proteger obviamente a nuestros compañeros, que vayan a hacer revisión a nuestros usuarios que quieran o necesiten acceder a la información que nosotros resguardamos en cada uno de nuestros centros de información. Y basado en eso, queremos comentarles algunas cosas que hemos escuchado y que nos parecen que pueden ser prácticas para que ustedes elaboren sus protocolos de regreso. Así es. Lo importante es tener un protocolo de regreso, un protocolo que te proteja a ti y que tú puedas proteger a los demás. Y además, mantener una colección sana y el acervo documental sano. Cosa que a partir del uso o a través del uso de estos documentos o de estos materiales, aseguremos que no va a haber propagación del virus. Por eso hemos recolectado o hemos recopilado una serie de recomendaciones que puedes utilizar para tomar en cuenta y elaborar tu protocolo. Todos los protocolos no son iguales porque no todas las instituciones son lo mismo. Entonces, vamos a comentarte algunas recomendaciones básicas que tienes que seguir y me gustaría empezar con algunas falsas creencias que la gente ha propagado, como el tema que el jengibre curaba el coronavirus. Pues no lo cura. No te pongas a comer jengibre pensando que ya no vas a tener coronavirus. Pero bueno, vamos a aplicar el tema a nuestras colecciones y a nuestros documentos. La primera cosa que es una falsa creencia es que la mascarilla no es necesaria. Sí es necesaria. Es importante sobre la mascarilla, porque la gente, no, como dices tú, no es necesaria, no. Primero, amigos, se suponía que deberías usar esa mascarilla antes de usar, antes de que el COVID estuviera por allí. Es un tema de protección personal. Recuerden que nosotros estamos expuestos a esporas y a polvo. Es por eso que también debes usarlo, no nada más con la contaminación del virus. Recuerda usar este tipo de equipos de protección personal, no nada más por el SARS, el COVID-19, sino por tu salud pulmonar. Uh-huh. Otra falsa creencia es que si yo pongo el libro o el documento al sol, se va a morir el COVID. No se va a morir el COVID. Este no es un hongo. Y la cantidad de luz ultravioleta no es necesaria la que va a llegar para que pueda matar el SARS. Recuerden que
casi todas las cosas relacionadas al SAR están en procesos de investigación. Entonces no hay nada escrito en tinta y que en piedra, ¿ya? En este momento todo es tinta indeleble. Nada está escrito en piedra. Exactamente. Yo creo que cada día están haciendo actualizaciones de cuáles son deberían ser las mejores prácticas para prevenir. Porque otra cosa que es importante de lo que estaba comentando Mariana es, ninguna de las recomendaciones son una verdad verdadera. Hay que estar muy atentos en realidad en qué es la recomendación más adecuada y la que realmente haya sido comprobada. ¿Por qué nos preocupa a nosotros el papel y los documentos? O los libros, o los CDs, dependiendo de los formatos que tengas tú la información. O sea, porque uno, por supuesto, dice, si lo toco y está contaminado, me puedo contaminar. Pero ni siquiera está comprobado al 100% que al tocar una superficie te puedes contagiar. Exacto. Obviamente, no es nada más tocarla, sino al tocarla y llevarte, probablemente las manos, después de tocar una superficie infectada o que tenga depósitos del virus, tú lo lleves a tu boca, lo lleves a tu nariz, y eso puede hacer que te contagie. Ni siquiera eso está 100% comprobado. Exactamente. Pero como la idea es prevenir y evitar, no esperemos que lo comprueben después de que ya nosotros estemos infectados. Y es por eso también que tenemos que tener en cuenta que los servicios que nosotros ofrecemos en los centros de información definitivamente van a cambiar. No estamos diciendo que desinfecten los documentos ni los libros. Ojo, Mariana dijo muy bien, superficies. ¿Qué quiere decir? Que el escritorio donde nosotros recibimos la documentación y la estantería donde estamos llevando toda esta información a aislamiento, la vamos a estar desinfectando de manera regular, con cierta periodicidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar para desinfectar estas superficies? Alcohol es lo más efectivo, según nos indicaba uno de los conferencistas que a las tres nos gustó más, nos pareció el más aceptado porque se ajustaba a las realidades de Latinoamérica, donde siempre tenemos escasez de presupuesto y necesitamos trabajar con lo que tenemos. Él también hablaba de... ¿Alguna se acuerda del nombre? Este señor cuenta con una cuenta de Instagram y nos pareció fabuloso. La verdad es que tiene 3 fantasmas. Amonios cuaternarios. Amonios cuaternarios. Exacto. No sé también lo que haya. Uh-huh. Esas son las recomendaciones o son los productos que podrías utilizar para la limpieza, la desinfección de las superficies. Hay algo bien importante de este mismo ponente, antes de que se me olvide. Él habló siempre con eso de la realidad de las bibliotecas latinoamericanas, ¿sí? Latinoamericanas, incluso creo que en la que nosotros estamos, incluyendo el archivo donde trabaja María Emilia, no hay una zona donde podamos decir, aquí voy a tener una sala, un área donde va a haber la desinfección, la limpieza, que voy a aislar. O la cuarentena. Por la cuarentena. Hacer la cuarentena de ese material bibliográfico, de ese material con cualquiera de sus características, en cualquiera de sus formatos que recibamos, que venga fuera de la biblioteca. Es decir, que estuvo todo este tiempo con nuestros usuarios y va a volver a la biblioteca. Él recomendaba que no se debe limpiar la biblioteca, que estuvo 40, 60 días cerrada. ¿Cómo explico esto? Él comentaba que mover esos polvos, ¿verdad?, lo que hacía era contaminar más el ambiente. Entonces, lo que tenemos que hacer es una limpieza general de nuestra biblioteca antes de abrir las bibliotecas, y esos libros que llegan con certeza, ¿verdad?, de que vienen vienen infectados por el virus, tener un área de aislamiento y mantenerlos 14 días en aislamiento, sin desinfección, ¿sí? A menos que sea un libro que sea de mayor demanda, y él recomendaba que si teníamos, por ejemplo, 3 ejemplares, rotáramos 14 días, uno en cuarentena, prestamos uno, el otro devuelve 14 días en cuarentena y prestamos el siguiente.
él recomienda que la cuarentena o el aislamiento de ese material debe ser de 14 días. Aquí hay una salvedad. Por ejemplo, nosotros estábamos viendo que la Organización Mundial de la Salud está realmente publicando bastante información en su página web. Y entiendo que muchos hemos podido ver que los documentos recomiendan 4 días. Porque no es igual hablar de un documento que es solo el papel que los libros. Los libros tienen, estamos hablando de que tienen hilo de algodón, que tienen superficies que a veces, aparte de que están en cartón o cartulina, algunos tienen superficies con un pequeño plástico. Entonces, los libros no nada más tienen papel, sino tienen otra cantidad de materiales que ellos a lo mejor tienden a mantener vivo o activo el virus por más tiempo que el papel. Por eso la recomendación es los 15 días, 14 días. Algo importante que tenemos que considerar es que esos 14 días que el material tiene que estar aislado, se recomienda, según los especialistas, que haya un área de cuarentena. En muchas de nuestras bibliotecas difícilmente hay un área de referencia. Entonces, ¿dónde vamos a meter un área de cuarentena? El caso es que podemos hacerlo en un espacio del que dispongamos. No necesariamente tiene que ser un cuarto, no necesariamente tiene que ser un área sanitizada tipo cuarto de loco, no. Puede ser una mesa que nosotros coloquemos en una esquina de la biblioteca, detrás de las estanterías incluso, y ahí vamos a colocar cajas de cartón o plásticas, donde nosotros vamos a colocar el material, vamos a introducir ahí el material que deseamos dejar en cuarentena por el periodo especificado, en este caso 14 días. Dentro de estas ponencias a las que nosotros asistimos virtualmente, se surgió un tema controversial y era el uso o no de fundas plásticas para dejar el material en cuarentena. Entonces, algunos especialistas recomendaban colocar el material en fundas plásticas de estas tipo Ziploc, donde tienen cierre hermético, y otros especialistas decían que no era necesario e incluso que con papel craft pudiera hacerse la envoltura de los materiales para no generar desperdicios. ¿Por qué? Porque las chicas que decían que la funda sí era válida, decían que luego la funda debía desecharse. Imagínense cuántas fundas vamos a botar. Entonces, primero, las cantidades de fundas, y segundo, que ponle que te compren las fundas. O sea, es difícil que además las puedas tener. Y también había otro de ellos que hablaba de que sí afectaban la conservación de los documentos y de los libros. Sí afectan. Claro, eso se genera un microclima de ley. Entonces, ¿qué era lo que ellos conversaban? Que cuando se trataba de documentos patrimoniales, documentos sumamente delicados, nunca en la vida se podían meter en fundas plásticas. Ahora, lo que nosotros habíamos conversado ya en interno era que si nuestro material tiene gran rotación, pero son libros relativamente nuevos que no con gran facilidad, pero con cierta, no son ediciones limitadas, o sea, pudiésemos comprar otra. Nosotros podemos colocarlas en fundas plásticas, aunque se genere un microclima, porque son ediciones recientes, porque podemos reemplazar ese material fácilmente y asegurar que esté sanitizado y que el virus no se haya expandido a otros soportes. Pero eso queda a libre albedrío qué es lo que usted decida hacer. Por ejemplo, las recomendaciones variaban. Ajá. Disculpa, Mariana, antes de que se olvide. En esa parte de cuando vamos a hacer el aislamiento del material, es importante hacer por lo menos unos rótulos, etiquetas, donde digamos el tiempo, o sea, el día que recibimos para poder llevar el conteo de cuántos días vamos a tener ese material en aislamiento y en la cuarentena, para que si, por ejemplo, hay un cambio de turno, porque ahora eso también va a cambiar, va a variar, que normalmente no es el mismo personal que va a estar dentro de los recintos. Entonces, para que el que reciba el turno de la biblioteca sepa cuáles son los libros que ya están en el tiempo requerido para la cuarentena. Entonces, es importante lo de la rotulación. Eso es algo que yo me quedé pensando. Yo tengo una caja
y ahí voy a meter mis libros o mis documentos, sin funda porque no queremos generar factores, no queremos generar contaminación, ¿cierto? Entonces yo no queremos generar desechos. Exacto. Entonces yo voy a meter mis libros ahí, sin funda. Entonces yo cierro. Ni papel craft. No papel craft, ok. Entonces yo cierro. Después llega al día siguiente otro poco de libros y yo abro y vuelvo a meter más libros. Ahí en esa misma caja. ¿Qué haría yo? Yo tendría una caja para el día y todo lo que vaya llegando ese día va en esa caja, ¿verdad? Rotulada con la fecha 22 de mayo de 2020, ¿cierto? Ok. Y todo lo que venga el día 22 de mayo de 2020 va dentro de esa caja y sello. Ok. Hay una opción. Se puede rociar la caja con un poco de alcohol, ¿verdad? Y cierro la caja. Si tengo de esas cajas que son para depósito, que traen su tapita de lo chévere, la pongo. Si es una caja que tengo que sacar de esas sotapas, la cierro. Al siguiente día abro otra caja para ese otro material que llegue el siguiente día. Okay. Y hay una salvedad. Cada vez que llegue uno de los libros, el mismo usuario va a depositar ese libro en la caja. Ok, entonces yo voy a tener la caja. El bibliotecario no sea que lo manipule. Ok. Yo voy a tener la caja en mi recepción y entonces esa caja del día, ahí mis usuarios van a depositar el material que traen de vuelta y eso va a pasar 14 días en cuarentena. ¿Tú, Mari, cómo lo harías? Bueno, nos estábamos viendo la opción y vamos, como nosotros recibimos documentos, que es diferente a los libros que ya hacíamos la aclaratoria hace un rato, pues es diferente, con 4 o 5 días máximo está bien. Entonces lo que habíamos pensado es que vamos a desinfectar, o sea, nosotros tenemos unas estanterías metálicas horneadas, entonces vamos a desinfectar con alcohol y vamos a colocar una pequeña rotulación abajo para saber por día qué es lo que hemos ido recibiendo. Y sin nada, sin separadores, sin fundas, sin papel craft, se va a ir colocando los documentos en aislamiento. Entonces, el aislamiento realmente es que nosotros no lo vamos a estar manipulando, vamos a colocar un pelón desde el tope hasta abajo, ya porque como que no absorben tanto. Eso es lo que entiendo. Sí. Entonces, colocarle una tela de estas recomendaciones para aislar, que esté como en constante manipulación o la brisa o esas cosas, pues, de ese tipo de agentes externos, y evitar que la gente también vaya a ir a tocarlos, que en realidad, por lo menos en el caso de nosotros, nos ayuda mucho, que somos un archivo y somos cerrados, que es como en las bibliotecas que tienen muchas estanterías abiertas. Exacto. Entonces es un poco distinto. Yo creo que la gente tiene las opciones que están dando los especialistas, que a la final nada está comprobado, pero que según su trabajo y su especialidad nos han ido recomendando y nosotras estamos tomando lo que nos parece que les puede servir. O sea, ya nosotros dijimos, dejamos en aislamiento 4 días, 5 días la documentación y después de eso puede salir. Y lo que sí vamos a hacer es que no vamos a hacer, como es documento, no vamos a hacer préstamos físicos, sino que toda la documentación vamos a tratar de que todo se maneje vía digital, es decir, nosotros como área vamos a digitalizar los documentos. Definitivamente. No tienes el equipo para digitalizar. Exacto, definitivamente el servicio en bibliotecas va a variar un montón. Corina quería decir un tema de las estanterías. Sí, fíjense que la mayoría hoy en día son estanterías abiertas, por ejemplo, aquí en Ecuador. Entonces, ahora la estantería va a tener que lastimosamente pasar a cerrada, porque tenemos que evitar que el usuario sea quien manipule directamente el material bibliográfico, los CD, las hemerotecas, todas estas cosas. Entonces es importante que estemos preparados para comenzar a hacer estanterías cerradas. Estimados usuarios, ¿usted va a la biblioteca como la viejita que aprieta los aguacates maduros? Ya no. Entonces podríamos pensar que quizá nosotros deberíamos poner, aparte del protocolo de regreso, o sea, de cómo nosotros vamos a manejar la documentación, deberíamos hacer un protocolo, por ejemplo, en el área de bibliotecas, de cómo van a manipular libros, cómo debe ser ese proceso de manipulación desde el momento que sale el libro.
Entonces, unas pequeñas recomendaciones de cómo vas a utilizar la información que se les está entregando. Otra cosa súper importante La que... ejecutiva de mayor demanda también. Exacto. Ajá. Y otra cosa súper, súper importante es que cuando el libro esté de regreso, nosotros no tenemos la certeza si está o no contaminado. Y es por eso que Exacto. todos los materiales tienen que entrar en cuarentena. Todos. Todos los que regresen a nuestros recintos. Yo me he dado cuenta, por lo menos en mi área, que mucha gente no ha pensado en que todo el mundo dice, bueno, lo manejaremos digital. Sí, bueno, haremos expedientes digitales. Nadie habla de cómo se van a hacer esos expedientes digitales. Entonces es importante también que la gente busque recomendaciones Exacto. sobre el manejo de los documentos, el no hacer, primero crear una carpeta única, el hecho de que las carpetas y los libros y lo que tengas en la información no es tuya, es de la institución. Entonces tenemos que garantizar que la institución no vaya a perder esa información, que quede, por lo menos en el caso de nosotros, estamos haciendo la recomendación de uso de carpetas compartidas y que se haga un respaldo de esas carpetas. Claro. Cómo van a nombrar las carpetas. No es que Mariana 1, Mariana 2, Mariana 3, Cori, Corina, Cori. Entonces, debemos pensar que debemos colocar un nombre corto del documento que indique de qué tipo de documento estamos hablando y el número de versión. Los nombres muy largos después generan problemas al archivado. Es entre algunas cosas. Debemos conformar el expediente tal cual se conforma el expediente físico, que sea un reflejo de que deben de contar con sus firmas digitales o electrónicas según corresponda, para darle validez. Estas son mis recomendaciones, espero que a todos les sirvan. Como dijimos al principio, no somos especialistas en conservación, en bioquímica o sus derivados. Simplemente somos igual que ustedes, conservadores, ¿ves? Somos archivólogos y bibliotecólogos como ustedes, que lo que queremos es garantizar que nuestro regreso sea muy seguro para nosotros y para nuestros usuarios. Espero verlos pronto. Chao. Que como digo chao, yo dije que se acabó. No, concluye tú. Ok. Bueno, fíjense, dentro de las recomendaciones y nuestros protocolos siempre tenemos que pensar en nosotros, en mí, en nuestro equipo de trabajo, en el usuario y en todo el personal que se va a acercar a la biblioteca en cualquier momento, incluso hasta el guardia que va a venir a hacer la ronda. Entonces, es importante que tomemos en cuenta para realizar todas estas recomendaciones y todos estos protocolos a todas esas personas que van a estar alrededor de nosotros y que en algún momento todos vamos a estar en el mismo espacio. Va a llegar un momento en que todos vamos a coincidir. O sea, eso va a ser inevitable. Entonces, hay que ir pensando en función de eso y tomar las mejores medidas desde ya para que el después no sea un riesgo y no sea un problema o un conflicto para el desarrollo de las actividades que, entre comillas, volverán en algún momento a ser lo normal de lo que no conocemos todavía. ¿Sí? Presencial. Entonces, esa sería mi recomendación. Bien, recuerden que esto es una recopilación de algunas recomendaciones de especialistas que nosotras anotamos con el fin de hacer un compendio para ofrecerles a ustedes la información. Cada uno tiene que adecuar los protocolos de acuerdo a sus realidades, a sus presupuestos, a sus usuarios, a su espacio físico, etc. Lo que estamos ofreciendo el día de hoy son una serie de recomendaciones y algunos, ¿cómo lo harías tú? En este caso, cada una dio su testimonio de cómo lo haría. Y espero que de verdad haya sido de utilidad esta información y lo primero es la salud. Así que antepongan la salud y además suscríbanse. ¡Chao! Este espacio es patrocinado por Dognos, el conocimiento es nuestro negocio. El Rey Pernil, el mejor sándwich de Quito. Y alguito más, mi besi. Atelier hecho a mano.